Bueno, año preelectoral y los políticos captan cuál es el tema en la sociedad, cuál es el tema de conversación, lo que requiere la gente y por lo tanto se instalan debates como en esta oportunidad se está instalando el de la desregulación de la aportación de armas. En la Argentina existe una legislación muy estricta en cuanto a esto y lo cierto es que Javier Milei fue el primero y le siguen otros, ¿o no, Ricardo? Exactamente, y uno de los que lanzó en punta, se podría decir, fue un candidato en la provincia de Tucumán. Estamos hablando del hijo de Domingo Bussi, que en su momento habló de esta posibilidad concreta de desregular el mercado de armas. Lo cierto es que en la Argentina, bien lo dice Daniela, existe un control bastante estricto respecto de quienes pueden tener o portar un arma. Y este es el dato fuerte que hoy arma el debate, es decir, algunos candidatos, como el caso Milei, que ha instalado esta posibilidad, atinó algo o sugirió algo parecido Patricia Bullrich, y estamos hablando de candidatos presidenciales, o sea, gente que a futuro podría ocupar el primer Estado nacional, que es la nación, justamente. ¿Pero cuál sería la finalidad? ¿La defensa? La defensa propia, es decir, como una manera de combatir la inseguridad, pero los especialistas salen rápidamente a recortar esta cuestión porque entienden que no se puede liberar la venta de armas de manera masiva o abierta, inclusive los propios armeros. ¿Querés escucharlos? Por supuesto. Los requisitos son fundamentalmente no tener antecedentes penales, tiene que adjuntar un medio de vida de sus ingresos, ya sea un monotributista, un recibo de sueldo, jubilación, algo que lo habilite a comprobar que sus ingresos son genuinos. El otro es un examen psicofísico que lo puede realizar un médico clínico y un psicólogo o un psiquiatra que esté anotado ante el Registro Nacional de Armas, que es el ANMAC de hoy. Y lo otro, un instructor de tiro que le enseñamos el manejo del arma y bueno, adjuntar a eso los documentos personales y eso se envía a Buenos Aires y tarda alrededor de 60 a 90 días volver el trámite. Bueno, la tenencia de armas todavía está permitido, se puede usar. La aportación es algo que lo debe usar las personas de seguridad, digamos, no un particular. También se da que no es recomendable tener un arma en su casa para que se defiendan, porque ocurren accidentes, ocurren otras cosas que hoy día hay que regularizar todo eso. Y no se puede, hay cosas que la tiene que cuidar la justicia, la tiene que cuidar la policía, todo eso que son, cada uno tiene su rol. O sea, yo no puedo estar para defenderme yo, mi persona. Esto es lo que dicen los armeros, ¿no? O sea, propietarios o bien personas que se dedican a vender armas aquí en Mendoza. Sucede que hay una situación muy particular, y lo vamos a escuchar enseguida con los especialistas, de la ilegalidad que existe en el mercado de las armas en la Argentina y aquí en particular si nos situamos en Mendoza. Son muchas las armas que están sueltas por allí en manos de delincuentes y esto genera mucha preocupación. Lamentablemente cada tanto escuchamos de algún homicidio y esto hace pensar de que evidentemente hay gente que trabaja prácticamente en un mercado ilegal. Un mercado que no se ha podido detectar de manera seria por parte de las autoridades del Ministerio de Seguridad y esto la justicia también le ha encontrado en alguna medida algún tipo de freno o limitación en sus investigaciones. Hay datos que son bastante elocuentes, lo va a decir ahora Alberto Monbrun, porque nosotros consultamos el viernes a integrantes del Ministerio de Seguridad y un vocero nos dijo que ellos no tienen nada que ver con el tema de la aportación y tenencia de armas, cuando en realidad, lo va a decir Monbrun, es una de las cuestiones que debe tratar una provincia. Es decir, más allá del código penal existente, más allá de la reglamentación vigente en cuanto al uso de armas de fuego, existen las provincias, cada cual con sus leyes para poder regular esta situación y evitar que se generen problemas como los que actualmente tenemos, que la ilegalidad. Claro. ¿No? Porque inclusive hay un especialista que habla de una verdadera pyme en la venta de armas ilegales. Mirá vos. Pero vamos a escuchar a Alberto Monbrun hablando de este tema,
un hombre que está en este momento en Buenos Aires, habló esta mañana con nosotros y dio su opinión respecto de esta cuestión de poder avanzar con una desregulación en el mercado de las armas. En escenarios como los que vivimos en la Argentina, de extrema inseguridad de todo tipo, sobre todo incrementada por un tipo de delito que está ligado al crecimiento de la vulnerabilidad, para algunos políticos filofascistas, digamos, de extrema derecha, la idea de operar sobre la emocionalidad de la gente diciéndole que les va a dar derecho a tener armas, pareciera ser bastante efectiva, que es un disparate desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. Desde ya, más armas en la población son más inseguridad. Una cosa que realmente habría que hacer en la Argentina sería que cuando uno quiere acceder a un arma, cosa que es legal y es libre y no está prohibida en nuestro país, que cuando uno quiere acceder a un arma, la autorización espere un tiempo. Es decir, que haya en todo caso una evaluación psicológica y un tiempo de espera antes de que acceda efectivamente al arma, porque a veces mucha gente va a comprar armas en momentos de emocionalidad descompensada. La medida en sí es demagogia pura, pero la demagogia pura tiene algún efecto electoral, no hay dudas. Y los discursos antisistema tienen algún efecto electoral, no hay dudas. Pero que sirva, en primer lugar, bueno, esto es un tema que no es federal, este es un tema de cada provincia. Las provincias en general regulan más o menos atinadamente el acceso a las armas, pero evidentemente lo que se trata de hacer es un discurso demagógico encaminado a operar sobre la sensibilidad de la gente. Y frente a la inseguridad, discursos fascistas como el de la mano dura, el de meter a todo el mundo a la cárcel, son sobreexageraciones que solamente están encaminadas a revolverle la sensibilidad a la gente. Una ley nacional no podría habilitar un acceso irrestricto a armas imponiéndole eso a las provincias, de ninguna manera. Esto es muy parecido al tema del alcohol cero. La provincia de Mendoza tiene la capacidad para decidir si adhiere o mantiene su propia reglamentación. Bueno, en Estados Unidos hay todo un debate que ya lleva muchos años, que no logran resolver lo que está ocurriendo. Normalmente nosotros les contamos a ustedes sobre las tragedias que se producen, sobre todo en establecimientos educativos, en donde cualquier persona, de acuerdo a la regulación que existe en ese país, una enmienda constitucional de 1791, puede comprar un arma y salir a la calle. Y es así que se meten en las escuelas y hacen masacres, escuelas, cines, hay un montón de historias que habla de esto, ¿no? Y no le logran poner un coto porque justamente es una enmienda constitucional. Ha intentado el gobierno de Joe Biden hacerlo en el Congreso, pero no lo puede hacer. Sucede que hay un gran lobby detrás de esto, ¿no? Evidentemente, las grandes empresas que se dedican justamente a la fabricación y venta de armas, indudablemente que generan una fuerte resistencia, como así también presión sobre las clases políticas, y esto lleva a que ocurran, como dice Daniela, situaciones como las que nosotros cada tanto lamentablemente tenemos que dar a conocer, es decir, personas que psíquicamente no están preparadas para tener un arma y la tienen. Lo que dice Monbrun es muy interesante, donde él dice que se le haga todo lo que es el estudio psicológico, pero esperar un tiempo para otorgarle el arma a esa persona, porque tal vez en ese momento está en una situación emocional muy fuerte, distinta, que le ha cambiado prácticamente su personalidad y lo lleva a que ese arma que está buscando es para cometer algo. Puede ser un delito, puede ser alguna situación particular dentro de su familia, puede ser fuera de su familia, fuera de su casa. Y te quiero dar un ejemplo. Gil Perec tenía autorización de portación de armas y de hecho iba y las compraba legalmente en un comercio del centro. Como hay personas que lo tienen y hemos escuchado noticias y hemos visto noticias respecto a esa situación. Personas que a lo mejor tienen, una cosa es la tenencia, donde vos la podés tener en tu casa. La otra, cuando hablamos de portación, es cuando salís ya con el arma en tu poder, tenía permiso de encima, tenencia.
Claro. Y ahí vos tenés la portación, inclusive te permite hasta poder gatillar el arma en caso de una necesidad extrema, ¿verdad? Que después la justicia tiene que investigar, obviamente. Pero esto es muy particular. Hay gente que tiene tenencia, pero no tiene portación. Claro. Este es un dato importante. Bueno, en la Argentina está bastante regulado el mercado. Otro que habló sobre este tema, y es que el que hace justamente alusión al gran mercado ilegal de armas que hay en Mendoza, y que esto es una preocupación y que las autoridades tendrían que poner el foco allí, es decir, con allanamientos, una investigación a fondo, con un trabajo de inteligencia por parte de la policía, con una actividad que sea realmente efectiva para poder dar con aquellos que realmente están en el negocio de las armas, por un lado de manera ilegal, y los que están concretamente comprando armas y que lo están haciendo para delinquir. Porque además hay un dato, no solo se venden, se alquilan. También. Se alquilan armas en Mendoza. Esto es todo un dato, es decir, hay quienes alquilan armas. ¿Y por qué las alquilan? Evidentemente que tienen esto un precio. Claro. Y el riesgo que corre esa persona que está alquilando un arma que está debidamente registrada, ¿no? Que puede ser un arma oficial como puede ser un arma particular. Claro. Pero en definitiva lo que lleva a pensar es que es una situación sumamente preocupante y que deben las autoridades actuar. Esperemos que no avance esta cuestión, como dicen algunos especialistas, de la libertad absoluta para poder tener armas en la Argentina. Uno estima que por una cuestión obvia, en Argentina no vamos a llegar a eso, porque tenemos obviamente cierta posición respecto del uso de armas y cómo dar a conocer nuestra posición respecto de lo que pasa en la ciudad, en el campo, como así también en cualquier parte de la Argentina. Esto ya está totalmente definido. Hay gente que compra armas para hobby, la caza, por ejemplo, hay gente que compra armas simplemente como una protección personal, pero todas estas personas deben estar debidamente controladas por el Estado. Si no hay un control efectivo, estamos entregando armas a cualquiera y eso es muy peligroso. Daniel Casia, un hombre que fue legislador en la provincia de Mendoza, que actuó de manera bastante profunda en materia de seguridad, que presentó un montón de proyectos. Varios de los proyectos que él presentó en su momento ahora se vuelven a hablar, pero están desde hace años en la legislatura y no se tratan. Son proyectos que vinculan la seguridad, como el tema de la reincidencia, la excarcelación, los teléfonos celulares, que ahora se vuelve a hablar de que en la cárcel nadie puede usar teléfonos celulares. En aquel momento Casia ya presentaba proyectos de estas características para llevar adelante este tipo de controles. Y nunca se hizo nada. Claro. Nunca se hizo nada. Y ahora parece que están descubriendo la fórmula, no voy a decir de la bebida, pero... Claro, sí. Es decir, parece que todo el mundo ahora destapa la botellita y sabe qué tiene adentro. Bueno, estos proyectos están ahí en la legislatura y nunca se trataron, quedaron sepultados. ¿Por qué? Vaya a saber. Es decir, la pregunta es ¿quién? ¿Por qué no se pudo avanzar en todo esto? Evidentemente que hay una cierta cuestión que hay que resolver. Y cierro con esto para escucharlo a Casia. La excarcelación. Casia dice, ninguna persona que lleve un arma encima y no esté debidamente autorizada y encima es un arma ilegal que está fuera del mercado legal o regular, no puede ser excarcelada, porque evidentemente si tenía esa arma es para cometer algún tipo de delito y esto evidentemente iba a repercutir en algún hecho grave para la sociedad. Escuchemos. Yo creo que en Argentina y en Mendoza especialmente no estamos de ninguna manera preparados para esa situación. Yo creo que los candidatos deberían inclinarse por proponer desactivar el circuito de la tenencia y la aportación ilegal de las armas. Haya una trazabilidad sobre las compras de las armas, tiene que haber todo un sistema en el cual usted, con políticas preventivas de shock, en donde existan allanamientos, en donde usted tiene información de que existen armas ilegales, hay alquiler de armas, hay pymes que alquilan armas para generar delitos, y en esto hemos legislado nosotros en el año 2011, hace muchos años que yo vengo proponiendo esto, es que el delito no sea excarcelable, porque aún si lo detienen con un arma ilegal civil, el delito es excarcelable, la pena máxima son 3 años. Entonces propusimos en el Código Procesal Penal de la provincia de Mendoza que esto no sea excarcelable. Acá lo que hay que hacer es que los candidatos persigan la tenencia y portación ilegal y que no sea excarcelable. Nosotros lo venimos proponiendo desde que empezó a circular
y a cometerse delitos en el cual la persona que era detenida, la persona que era puesta al servicio de la justicia porque fue detenida por la policía, contaba con armas ilegales. Eso se ha incrementado, sí se ha incrementado, cada vez más peligroso y cada vez hay más delitos que se cometen con armas de fuego.